¿Qué pasa, rockeros y rockeras? Bienvenidos aquí a otro episodio del curso y esta vez estaremos viendo los tipos de datos en JavaScript. Bueno, como pueden ver ya tenemos creado nuestro archivo, es fácil, simplemente nos vamos aquí a agregar nuevo archivo, colocamos tipo de dato con la extensión HTML. Eso es todo, ¿no? Y colocamos HTML5 y por defecto nos coloca lo que es el esqueleto de la web. Así de sencillo. Bueno, vamos con el tema de los tipos de datos. En JavaScript existen, y en todo lenguaje de programación existen tipos de datos, ¿sí? Están los tipos de datos numéricos, cadenas de texto, array, booleano y los tipos null, ¿sí? En esta ocasión estaremos viendo estos tipos de datos, son fáciles y se suelen utilizar mucho. ¿Cuál es la ventaja de JavaScript? Que en JavaScript nosotros no tenemos que decirle a JavaScript, al propio lenguaje, qué tipo de datos queremos almacenar en determinada variable, ya que el lenguaje de programación es muy inteligente para reconocer el tipo de datos que nosotros estamos almacenando, ¿sí? Vemos un ejemplo, vamos con los tipos de datos numéricos. Aquí tenemos dos tipos de datos, tenemos los int, float. Int, integer, entero en español, y float, punto decimal, ¿sí? O decimales, ¿sí? Vamos a crear aquí una variable llamada número. Recuerda, número entero, ¿no? Recordemos que número entero o la sintaxis como tal para crear una variable en JavaScript es colocar la palabra reservada var de variable seguido de un alias o un identificador o sobrenombre, como tú le quieras llamar, seguido de un símbolo igual. Y si nosotros queremos darle valor a esta variable, como en este caso es una variable de tipo entero, vamos a colocar un dato de tipo entero, ¿sí? O si vamos a almacenar datos en esa variable, entonces simplemente colocamos punto y coma. Eso es todo. Entonces, como en este caso queremos almacenar un dato en esta variable, vamos a colocar número 10, ¿sí? Ojo, el punto y coma siempre importante, ¿no? Vamos a crear otra de tipo entero, vamos a ponerle precio, un ejemplo, precio, ¿sí? Le pondremos 100.02, ¿sí? Esta es una variable de tipo entero, ¿sí? Aquí tenemos una variable de tipo integer y una variable de tipo float. Como decía, en JavaScript nosotros no tenemos que decirle al propio lenguaje qué tipo de datos va a almacenar esta variable, como en otros lenguajes puede ser un Java o un C# o sí, esos dos lenguajes, ¿no? Por ejemplo, en C#, si nosotros queremos crear una variable, tenemos que decirle el tipo de dato que va a almacenar esa variable, seguido de su identificador, y si esta variable la vamos a inicializar, la inicializamos o simplemente terminamos con un punto y coma si es que vamos a almacenar algún dato, ¿sí? Entonces, esto es fácil, ¿no? Nosotros podemos colocar aquí, si nosotros queremos, por supuesto, un document.write, ¿sí? Que esto lo vimos en el episodio anterior, que si no lo has visto te estaré dejando la tarjetita aquí arribita, ¿sí? Donde podemos colocar el valor, el valor de la variable entera es dos puntos, y recordemos que para concatenar variable tenemos que colocar el símbolo más y seguido colocar el identificador, ¿no? O la variable que nosotros queremos mostrar, ¿sí? Su respectivo valor, ¿sí? En este caso yo he concatenado la variable número entero. Quiere decir que si yo muestro esto en el navegador tendrá que mostrarme el valor número 10, ¿no? Así podemos hacer lo mismo con siempre el punto y coma importante. Esto podemos hacerlo también con la variable precio. No hay ningún problema. Bueno, tenemos el siguiente tipo de datos, que son cadenas de texto o los strings. A ver, aquí en las cadenas de texto no hay mucho que decir, son cadenas de texto, ¿sí? Por ejemplo, vamos a crear aquí siempre la palabra reservada var y le pondremos nombre, un ejemplo, ¿sí? Y se va a llamar José Alberto. Esto de aquí es un string, es una cadena de texto, ¿sí? Para ello tenemos que abrir doble comillas y dentro de esas doble comillas colocar el texto que nosotros queremos mostrar, ¿sí? De igual manera nosotros podemos mostrar este valor, ¿sí? El valor de la variable con un document.write o con un alert, con un alert, ¿sí?
Y podemos mostrarlo también con un console.log, ¿sí? De esas tres formas es válido, ¿sí? Entonces, y otra cosa que yo quería comentar también es de que nosotros, si queremos utilizar el adler, podemos utilizar el adler y paréntesis, o podemos utilizar el window.adler y paréntesis, que viene siendo lo mismo. Una es una versión más extendida y la otra es una versión un poco más corta, más reducida. Ya queda a gusto de ustedes, ¿sí? Bueno, vamos aquí con el siguiente valor, que son los arrays. Con el tema de los arrays no me quiero meter mucho porque los estaremos viendo más adelante, pero voy a dar una pequeña introducción a los arrays, ¿sí? Los arrays son estructuras de datos, ¿sí? Y estas estructuras de datos almacenan un dato en particular, ¿sí? O múltiples datos en particular, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero crear una lista de amigos, tenemos que colocar siempre part, ¿sí? Amigos, que es el alias de nuestro array, por supuesto, que no deja de ser una variable. Y aquí vamos a colocar esto, ¿sí? Aquí me he olvidado esto, así es. Colocamos var seguido del nombre de la variable, que es amigos, igual, y abrimos corchetes y cerramos. Como lo que vamos a almacenar aquí son datos de tipo string, vamos a colocar nombres. Los nombres que nosotros queramos. Por ejemplo, José. Por ejemplo, Jessica. ¿Sí? Jessica, Alicia, etcétera. Podemos agregar todos los strings que nosotros queramos. Si nosotros queremos ingresar datos de tipo entero o de tipo decimal o float, ¿sí? Podemos hacerlo sin ningún problema. Por supuesto, estos datos, ¿sí? Los podemos mostrar de igual manera con document.write o con console.long, o podemos utilizar también un alert. Yo, por lo general, recomiendo más un document, ¿sí? Un document.write. Ahora bien, ojo, más adelante estaremos viendo el tema de los arrays con más detalle, ¿no? Pero para que tengan una idea, es que si nosotros queremos mostrar un dato en particular del array, por ejemplo, quiero que me muestre el nombre de Jessica, ¿sí? Hay que tener en cuenta que en programación los arrays comienzan desde el elemento 0 hasta el elemento n, ¿sí? Entonces, si yo quiero invocar, por ejemplo, el elemento, mejor dicho, el nombre de Jessica, digámoslo así, si yo quiero invocar el nombre de Jessica y quiero imprimirlo en mi, ya sea en mi consola de navegador o quiero imprimirlo en pantalla, en mi web, entonces puedo hacer lo siguiente. Ojo, el nombre de la persona es dos puntos, y para esto tenemos que colocar el símbolo más, que ya me estaba olvidando, amigos, abrimos y cerramos corchetes, y aquí tenemos que agregar el valor número 1, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo aquí? En este momento lo que estamos haciendo es colocar una cadena de texto, y a esta cadena de texto le vamos a concatenar el array, ¿sí? Y queremos que se muestre el elemento 1. El elemento 1 no es José, es Jessica, porque recordemos que en programación los arrays comienzan desde el 0 hasta n cantidad de arrays, pero eso lo estaremos viendo más adelante, por eso no hay ningún problema, ¿sí? Bueno, vamos aquí con el último dato, ¿sí? Con el último tipo de dato, que son los boolean. Los boolean, ¿sí? Los boolean, ¿sí? Son variables que dan estos dos valores, o verdadero o falso, ¿sí? El tipo de dato boolean sirve para hacer validaciones lógicas, ¿sí? Como digo, esto lo estaremos viendo más adelante en ejercicios, ¿sí? En este momento solo estamos viendo los tipos de datos que existen en JavaScript, ¿sí? Entonces, bien, en los tipos de datos booleanos podemos crear como siempre una variable, ¿sí? Le pondremos verdadero. Un ejemplo. Esta variable, ¿sí? O este tipo de dato, como dije anteriormente, solo me puede dar dos respuestas, o verdadero o falso.
Por lo cual, esta variable va a estar almacenando un tipo de dato true, verdadero. Creamos otra variable, falso. Y esta variable va a estar almacenando un valor de false, ¿sí? Ahora bien, tenemos lo siguiente. Tenemos datos de tipo entero, de tipo float, de tipo string, de tipo array y de tipo boolean, ¿sí? Ahora bien, estas variables, o mejor dicho, estos tipos de datos, sobre todo el boolean, también podemos mostrarlos o mostrar su valor, digamos en este caso, utilizando un document.write, ¿sí? Podemos hacerlo o podemos utilizar un alert o un console.log. Entonces, estos son los datos que más se suelen utilizar en JavaScript. Por supuesto, cada dato se va a utilizar dependiendo que se esté desarrollando, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros necesitamos crear, digamos, una función, ¿sí? Y que esa función haga determinada cosa, ¿sí? Vamos a necesitar uno de estos tipos de datos, ¿sí? Podemos utilizar un boolean, ¿sí? Si lo necesitamos, por supuesto, ¿sí? Necesitamos, por ejemplo, una función que realice determinada acción y que esta función me muestre solo dos valores, ya sea true o false, por decir algo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, estos son los tipos de datos que se utilizan en JavaScript. Existen los object, los null, no recuerdo muy bien cuál es el último tipo de dato, pero esos tres datos, bueno, estos dos datos que he mencionado, son datos que no se suelen utilizar. Por lo general se utilizan estos. Así que pues más adelante estaremos utilizando estos datos con ejercicios y con otros temas que estaremos viendo más adelante. Así que pues espero que se haya entendido y te haya gustado. Recuerda dejar un fuerte like, compartirlo, suscribirse, comentarlo y nada. Nos vemos hasta el próximo episodio. Un saludo.